pone su propio sello a todas las que acabamos de ver. Wow. Sacando su voz, me gusta que lo canta súper aterciopelado. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Hoy vamos a escuchar a un artista que siempre me hace emocionar con sus interpretaciones y no me he olvidado de él. Aquí se viene Dimash con Hello. Vamos. I've been alone with you inside my mind, Wow. and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Isn't me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say. Wow, chicos. Qué impresionante, apenas estamos empezando la canción. Me encanta la manera en la que él la está interpretando. Es una canción que tiene mucho sentimiento. Él empieza con un tono bajo y lo está cantando tan bonito. Quiero ver qué más me va a traer esta interpretación de Dimash, pero wow, impresionante. Continuemos. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. I love you. I've been alone with you inside my mind, Oh my God. and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Oh, por Dios. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Wow, chicos, en esta segunda parte él inicia en un tono más alto, pero a mí me sorprende porque siempre que hace estos cambios, para él es algo muy natural y no es tan fácil de hacerlo, cantar muy abajo y de repente cambiar y cantar un tono bastante alto, sobre todo que lo está cantando con su voz normal, no está haciendo un falsete, no, está sacando su voz. Me gusta que lo canta súper aterciopelado, empieza muy suave y depende de lo que te está cantando, en qué parte de la canción saca su voz fuerte y te interpreta una letra que tiene un sentimiento muy fuerte. Esto es lo que Dimash logra en todas sus interpretaciones, es magnífico. Vamos a seguir disfrutando de esto. 'Cause you know just what to say, and I know just what to do, and I want to tell you so much. Oh, I need.
de que empiece esta parte, quiero también resaltar el instrumento que están usando, que es una flauta. Me imagino que también es típica de su país o de su cultura, y me parece que le da un toque distinto a esta canción. Creo que Dimash ha hecho suya esta canción como todas sus interpretaciones, y ha hecho para mí una versión propia, una versión de Dimash. Vamos a seguir esto. Wow. Wow, ¿qué acabamos de ver? ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? Qué manera de interpretar una canción. De verdad que Dimash supera al original y hace su propia interpretación, le pone su propio sello a todas las canciones. Esto fue magnífico. Lo que él está haciendo con su voz, mostrándonos su capacidad vocal, como siempre. Yo creo que él hace en cada canción, hace lo posible por mostrarnos pues cuán buena técnica tiene, su rango vocal y su manera de interpretar. Creo que esto lo pone en cada canción y es de admirar. Creo que Dimash logra algo único en mí. Esta interpretación, esta canción, cualquier otro artista lo hubiera interpretado muy bonita, pero si hubiera mantenido en el mismo rango del original. Ahora que cuando escuchamos a Dimash, siempre él hace algo fuera de lo normal. Él hace de una canción una obra de arte. Porque, díganme ustedes, él tiene el talento impresionante, él puede hacer estas notas altísimas que yo creo que nadie puede hacer hoy en día. Y él le gusta mostrarnos e interpretarnos y dar lo mejor de sí en cada interpretación. Y eso es lo que yo siento cuando escucho a Dimash, que él no es mediocre, él quiere siempre impresionar a sus fans, impresionar a sus dears con estas interpretaciones. De tal manera que no se les olvide nunca la presentación de Dimash. De verdad que es impresionante verlo, escucharlo. Quería comentarles algo. Después de que él viene haciendo esas notas altísimas al final, porque viene con mucha fuerza, termina con una frase muy sutil en un tono muy delicado, muy sin fuerza. Estos contrastes, estas cosas tan bruscas, pues no son fáciles, pero es que Dimash es natural en él. Así que esto es un gusto siempre escucharlo. Vamos a terminar de ver al público aplaudiéndole.
Bueno, de verdad que esta fue una presentación muy esperada, ustedes me la han pedido hace mucho tiempo. Yo no me olvido de Dimash, no es posible hacer eso. He dado la oportunidad también de escuchar a otros artistas, apreciar también su talento, pero Dimash es Dimash. Gracias por acompañarme una vez más a escuchar al grande de la música, Dimash. Escríbanme en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción. Yo sé que ustedes me han recomendado muchas canciones y yo voy a cumplirles a todos, poco a poco las voy a ir haciendo. Por favor, cuéntenme qué opinan de esta reacción, qué les pareció. No olviden irse a suscribir al canal de Dimash, es muy importante seguir apoyándolo. También si les ha gustado mi reacción, denle clic a suscribir, clic a la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos de Dimash y otros artistas, y gracias por acompañarme.